Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast de Perdiendo la Cabeza. Hoy me acompaña Óscar por segunda semana, bienvenido. Hola. Y bueno, ya sabéis que hemos empezado esta nueva sección donde hablamos de los temas de economía y como podéis comprobar lo hicimos justito a tiempo para encarar el análisis de la próxima crisis mundial. Que va a ser de lo más divertido. Y bueno, de eso venimos a hablar precisamente hoy, ¿no? De las últimas noticias, ya que estos días, de hecho creo que el día después o 2 días después de nuestro primer programa, pues reventaba el primer banco, ¿no? De todo, Silicon Valley Bank, quebraba y empezaba la fiesta a la que le seguirían otros bancos y que se empezaría también a contagiar a Europa y que ha llegado con noticias tan tremendas como la de Silicon, o sea, la de Credit Suisse, perdón. Así que vamos a ir pasito por pasito y vamos a analizar pues toda esta semana qué está pasando y qué nos depara el destino. Empezando un poquito por que Oscar nos cuente pues qué ha pasado con el Silicon Valley Bank, eh, cuál es el motivo de esta quiebra y qué se esconde detrás de este inicio rocambolesco. Bueno, creo que se podría describir como una defensa de los valores tradicionales de los sistemas políticos actuales, porque lo que hicieron fue volver a traer, ¿no?, los pánicos bancarios a la vieja usanza, porque fue básicamente lo que ocurrió, ¿no? Y creo que lo que decías, que también lo que demuestra es nuestra capacidad etimológica de interpretación a la hora de anticiparnos a cuándo iba a empezar a ocurrir fenómenos como este. Que bueno, que es el inicio y hay que ver, ¿no?, si se contagia, ¿no?, y se convierte en así una crisis financiera global, así de mayor calado, ¿no?, y si va acompañado de recesión o no, pero bueno, desde luego ya es un fenómeno significativo. Como decías, empezó con lo del Silicon Valley Bank, lo que también es así a tener en cuenta, ¿no?, lo de que empezara en Silicon Valley, porque Poético. en parte, poético también, sí, podría decirse poético también, sí. Y en parte tiene que ver con lo de la burbuja en las tecnológicas y en Silicon Valley. Y hay que recordar, ¿no?, que igual que hablábamos de cómo la inflación se enfatizó por lo de las medidas para hacer frente a lo de la pandemia, ¿no? O sea, que primero los gobiernos nos encierran y no dejan salir a la gente a trabajar y hay problemas económicos y para resolverlo lo que hacen es básicamente imprimir un montón de dinero. Y ese dinero va a entrar por algún lado en la economía, ¿no? Y uno de los, obviamente, va a empezar por los mercados financieros y los bancos y todo eso, pero va a llegar a ciertos sectores concretos, o suele llegar a ciertos sectores concretos, que es donde pueden ocurrir burbujas. Y en el caso de Estados Unidos, uno de esos sectores era el sector tecnológico. Y de hecho decían de cómo los grandes ganadores de lo de la pandemia que eran empresas en el sector tecnológico, así como, por ejemplo, Zoom o Amazon o empresas de ese estilo, ¿no? O Netflix o cosas de ese estilo. Y aunque inicialmente eso era así, ¿no?, porque hubo un montón de financiación y hubo un montón de incremento del crédito en ese sector y de aparición de empresas y de startups en ese sector. Pero ahora las cosas no están tan bien, ¿no? Y especialmente ahora en el proceso este de ahora hay una inflación enorme y ahora tienen que luchar contra la inflación y tienen que hacerlo del tightening, ¿no?, de la política monetaria. Y una de las cosas que eso tiene también es, obviamente, que dificulta la financiación de las startups. Y en el caso de las tecnológicas, eso tiene con lo de la financiación de esto de capital de riesgo, de venture capital, que dicen, que son empresas que tienen un mayor nivel de riesgo que otro tipo de inversiones. Y una de las cifras que tengo aquí anotadas es que la actividad de capital de riesgo en Silicon Valley, que se redujo un 30% en el último año, hasta alcanzar una cifra de 238.000 millones de dólares. Es decir, esa cifra sigue siendo una animalada, sigue siendo un número que es históricamente muy elevado, pero se redujo en un 30%.
Y eso está coincidiendo además con esta ruptura de burbuja de algunas empresas, ¿no? Que estaban sobrevaloradas y de pérdidas así para empresas como eso, como Zoom o Pelotón o Tesla. Y a eso podríamos añadir también los despidos que hubo en otras empresas como en Amazon, en Twitter o en Facebook. Y el hecho es que esas empresas dicen también que lo que están haciendo es lo que llaman cash burning, que están quemando mucho dinero, porque todavía no se adaptaron a la reducción de la financiación y aparte de eso tienen que pagar, ¿no?, los sueldos y los salarios de las cosas. Y esa es una de las razones que dicen para explicar por qué hubo retirada de depósitos en el Silicon Valley Bank. Y ese es uno de los elementos, ¿no?, que explica lo de el pánico bancario que sucede ahí, que un montón de clientes empezaron a retirar los depósitos y entonces que el banco se encontró con que no podía responder a sus obligaciones. Y para hacer frente a eso, intentó hacer una ampliación de capital. El problemilla es que para hacer esa ampliación de capital tenía que vender activos y los activos que tenía ese banco eran treasuries, US treasuries, así, bonos del tesoro de los Estados Unidos. Y además, una de las cosas así que explica por qué sucedió en este banco, por qué empezó así, es porque era un banco en el que tenía muy poca diversificación en cuanto a lo de los activos, sobre todo tenía ese tipo de activos, y además a bastante largo plazo, que creo que no sé si el promedio era de a 6 años. Y aquí lo que tenemos es el ejemplo de lo de la combinación de la reserva fraccionaria con lo que se llama lo del maturity mismatch. Y básicamente es eso, que los bancos no guardan el dinero que la gente tiene en los depósitos, lo que hacen es dejar solo una fracción y utilizar el resto para invertir o para eso, comprar distintos activos y lo que hacía este era comprar eso, bonos del tesoro. Y el problemilla es que ahora cuando intentó hacer esa ampliación de capital, que los bonos que quería vender que estaban emitidos con un tipo de interés muy bajo, que era de cuando los fueron emitidos por la Reserva Federal y que estaban después cuando en este tipo de tipos de interés del 0%, o sea, que tenían tipos de interés muy bajos. Y claro, que ¿por qué va nadie a comprar ahora ese tipo de bonos cuando pueden comprar bonos que están emitidos con tipos de interés más altos y que van a tener un retorno más alto? Entonces el banco se vio obligado a vender esos bonos con un descuento. Y eso significa que sufrió pérdidas en relación al valor que tenía estimado que podía obtener, que fueron pérdidas de creo que casi de 2.000 millones de dólares. Y eso significaba que primero no pudo obtener todo el capital que pretendía y que se enfrentaba, que tenía problemas de liquidez y que en cuanto las noticias se difundieron y al parecer en estos tiempos de tecnológicas, ¿no?, de Twitter y de tal, esas noticias parece que se pueden transmitir todavía más rápido que antes, ¿no?, que tenía que hablar la gente entre ellos. Y entonces, claro, cundió el pánico entre los clientes y allí acudieron todos y ahí tenemos lo de la maravilla de la reserva fraccionaria en un sistema de banca central y ahí se fue Silicon Valley y inició los miedos estos del contagio a nivel global y del riesgo sistémico y todo eso. Y ese fue solo el inicio de la cosa, ¿no? Solo el inicio, de hecho, tú lo acabas de decir, porque así es, fue el primero, que hasta ahora no, ya no el único, y sí que ya hubo automáticamente un contagio a la banca europea y vimos como ya al siguiente día, pues bancos como el Santander perdían entre un 7 y un 8, algunos incluso más. Y bueno, por ejemplo, algunos bancos como el Signature Banks le siguieron, ¿no? Sí, Eh, sí. Sí, de Cuéntame. hecho, sí, en Estados Unidos los más afectados fueron esos, el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, que era más de criptomonedas así y también inmobiliario, y el First Republic. Y luego en Europa, obviamente, el Credit Suisse, que ya hablaremos del, no, hay un poco más adelante, pero
obviamente sí, muchos otros bancos resultaron afectados y así en España también muchos, sí. Pero bueno, vienen los parches, ¿no? Claro, como siempre. Ahora llega de hecho, fue Biden, ¿eh? A poner parches. Y claro, como siempre ya estamos hablando de rescate, del tipo que sea, porque ya ponen excusas, ¿no? Y se oye que no, no estamos rescatando esto, estamos rescatando lo otro, no, no. Siempre dicen, no con vuestro dinero, no, a ver con el de quién, con el tuyo seguro que no. Si no, es que los ahorros tienen una hucha Biden allí, unos ahorrillos y tal, y va a abrir la hucha allí para rescatar porque le preocupa mucho. Que primero es eso también, que el Silicon Valley Bank no es que fuera un banco de obreros, ¿no? Hay de gente de la calle, así, ¿no? De esto, no es precisamente de ese tipo de banco, o sea que tampoco es De que fuera hecho, así. el Silicon Valley Bank es conocido y se oían las penas y dolores estos días por las redes sociales por ser el principal banco apadrinador, ¿no? Del movimiento LGTBIQ, Black Lives Matter y todos estos, el movimiento ecologista también en Estados Unidos. Muchas de las startups que dependían del propio banco eran de este tipo, con un corte muy progresista en las propias ideas del banco. De hecho, hay algún anuncio por ahí del propio banco que es bastante divertido de ver, ¿no? Ya que pues we are the world, we are the people, nos queremos, lo que importa es la diversidad y esas cosas. Y sobre esto también hay alguna noticia y algún comentario que podrá tener más o menos que ver con la situación económica del banco, pero bueno, como apunte, igual vuelve a ser algo poético, no sé. Pero, como decías, para eso está todo el entramado regulatorio establecido por los gobiernos, en ese caso por la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos, para asegurarse de que las cosas salen bien, porque eso es lo que logran y eso es lo que buscan, ¿no? Y resulta curioso también, ¿no? Porque al parecer eso era lo que ya se hiciera en el 2008, ¿no? La idea era en el 2008 que fuera responsable, fuera el capitalismo y fuera la codicia de los empresarios y fuera la falta de regulación. Y obviamente eso es lo mismo que vamos a escuchar ahora. Cuando se escuchen las quejas y las explicaciones, va a haber la gente que diga es culpa de la codicia empresarial, del libre mercado, de la propiedad privada, del capitalismo, y lo que hace falta es más regulación. Pero supuestamente era la regulación esa magnífica que hicieron en el 2008 la que iba a impedir que pudieran ocurrir cosas como esta. Y al parecer no, al parecer están ocurriendo igual. Y de hecho ahora sí vuelven otra vez a hacer la idea de lo de los rescates y rescataron ya al Silicon Valley Bank, que era, sí decían, no fue un rescate, no fue un rescate. Hombre, sí, era un rescate, claro, porque uno de los elementos del entramado regulatorio que existe en Estados Unidos es lo del FDIC, que es el Federal Deposit Insurance Corporation, que es una agencia que se encarga de asegurar los depósitos de los clientes que los tengan en los bancos, ¿no? Para evitar que haya estos problemas, si hay algo así, para evitar que tengan eso ahí. Lo que pasa es que en el caso del Silicon Valley Bank eran menos de un 3% de los depósitos los que estaban cubiertos, porque el FDIC solo cubre depósitos que llegan hasta $250,000. Y ahí había depósitos de muchas empresas que era donde tenían después para hacerlo del pago de los salarios y todo eso. Y subían por ahí, o sea, estaban por encima de eso. Y entonces tenía un ratio de esto de depósitos no asegurados en relación al valor de los activos que era de los peores de los bancos de Estados Unidos. Entonces eso también explica los problemillas que tuvo, claro. Pero ya la Reserva Federal y además también ya saliera después el Biden y otros políticos o otros funcionarios, ya se encargaron así de lo de asegurar de que iban a evitar que hubiera las pérdidas de esos y que los depositantes que estuvieran ahí, vamos, iban a hacer un rescate. Y el rescate se lo establecieron con un programa que se llama Bank Term Funding Program. Y lo que van a hacer con ese programa es de préstamos a los bancos como al SVB,
de un año de duración en el que lo que los bancos van a ofrecer como colateral, porque es un préstamo, ¿no? Entonces, como colateral o como así la garantía para ese préstamo, es ofrecer activos como bonos del tesoro, o deuda gubernamental o bonos hipotecarios. Y esos son precisamente los activos que están más afectados por lo del riesgo, por lo del tipo de interés y los que perdieron valor por lo del aumento de lo del tipo de interés. Y lo que es curioso en este caso es que en ese programa se van a aceptar eso como colateral, pero se va a aceptar al valor nominal, al valor que tenían cuando fueron emitidos. Pero eso no es el valor que tienen ahora, no es el valor de mercado que tienen, porque precisamente perdieron un montón de valor por las circunstancias y por el asunto. Entonces, lo que está haciendo básicamente es eso, es decir, sí, vamos, no es un rescate, no, es el préstamo que le estamos haciendo y presentan ese colateral, pero están diciendo, pero el valor que tienen, eso no es realmente, eso no vale mucho menos. Entonces, mucho tiene que mejorar la situación de esos bancos o del SVB para que la cosa pudiera salir y para que pudieran devolver ese préstamo. Y si no pueden devolver el préstamo y entran en default en ese préstamo, entonces, ¿qué? ¿Cómo se devuelve ese dinero? Entonces, la única forma es a través de imprimir dinero. O sea que en realidad viene siendo la misma cuestión. Y además, con esto también dieron la idea de que el FDIC que va a asegurar todos los depósitos que hay en Estados Unidos. De que que no haya pánicos así, que no salga la cosa mal, pero no puede hacerlo tal como está, porque por los datos que hay, el dinero que tiene el FDIC es de 130.000 millones de dólares y en Estados Unidos hay 22 billones de dólares en depósitos. O sea que o mis matemáticas fallan mucho o no llega. Y hay un montón, además, de depósitos que no están asegurados, que por lo que parecen los bancos que tienen la mayor proporción de depósitos asegurados son solo el 42% del total. En los bancos que tienen el más, en otros como el Silicon Valley Bank era ya solo el 3%. O sea que, ¿cómo van a hacer para asegurar a todo el resto y asegurar todo lo que hay? Y para hacer eso solo, en última instancia, solo lo pueden hacer o con impuestos o con deuda pública o puede la Fed comprar parte de la deuda, pero eso implica entonces imprimir más dinero, implica inflación. Así que, por una parte, me parece que lo de intentar atajar lo de la inflación, que va a estar más difícil, ¿no? Lo del el esfuerzo así para lo de la inflación. Ahora puede que tengan las manos un poco más atadas ahora la Fed. Pero aparte de eso, de que lo que estamos aquí es con otra vez con las mismas historias de rescates, que en realidad son que la gente va a tener que pagar por los excesos que hacen los bancos, por el entorno establecido este de reserva fraccionaria y de riesgo moral y de los problemas inherentes así, y también por los efectos de la banca central, que están establecidos por los propios gobiernos. Y ya sabemos cómo acaba eso siempre, ¿verdad? Porque simplemente aquí en Europa, porque poca memoria tiene la gente, claro, en general cada vez tenemos menos, pero aquí en Europa en la última crisis, en el 2009, podemos comparar las decisiones que tomó Irlanda con el resto de países y también la situación en la que años después se encontró el mercado de Irlanda y el del resto de los países, ¿no? O como está ahora y como también se ve que a la Unión Europea no le importa nada y no presiona nada a Irlanda, ni intenta armonizar impuestos, ni cosas No, de esas, porque no supone ningún incordio las decisiones que tomó ese país dejando a la banca quebrar, no rescatando y todo esto, ¿no? Que tanto se critican, oh, Irlanda, no se vaya a la mierda porque no hay intervencionismo, no están metiendo mano, el Estado está dejando al salvaje capitalismo acampar a sus anchas y los ahorros de la gente y tal. Pero bueno, solo hay que ver cómo acabó en una situación y en las otras. Así que bueno, pues volveremos a lo mismo. Está claro que aunque esto empiece, o podamos creer que empieza,
los gobiernos, Estados Unidos, la Fed, el Banco Europeo, van a intentar parchearlo como siempre por todos los lados para estirar el chicle lo máximo posible y eso ya lo sabemos y ya empezamos a tener las primeras muestras, ¿no? Porque Sí, después sí, ya... claro que se les ve que están asustados. Hombre, claro que se les ve que están asustados, claro. Por eso ya la intento, y sobre todo lo del intento de cambiar la percepción y decirle que es como el meme este, ¿no? Del Frank Drebin, de váyanse, aquí no está pasando nada, mientras atrás está explotando una tienda de fuegos artificiales, ¿no? Aquí no está pasando, todos calmados, todo va bien. Pues es lo mismo de intentar decir, no, que creo yo también que esa es la razón por la que el Banco Central Europeo no subió los tipos de interés, que lo subió en 50 puntos básicos y tal. Están... Entonces, la idea es esa, es decir, no, todo está bien, salen los políticos todos a decir, gracias a las medidas regulatorias que pusimos de control, todo está saliendo bien, que eso lo dijo también Sánchez. Me gustaría ver qué dicen en el futuro, a ver si en el futuro dicen lo que el problema era que había una falta de regulación, porque entonces, no sé, igual muestra una contradicción, ¿no? Con la idea de que gracias a que la regulación salvó las cosas y que ahora todo está bien y eso, pero a ver, yo apostaría lo que le quede a Silicon Valley Bank, apostaría a eso, que aquí lo que van a decir después es lo que el problema fue la falta Seguro. de regulación y todo eso, y tenemos que regular las cosas más. Sí. Pero es que seguro, es que además hemos llegado a un punto en que a la política le importa tan poco decir hoy una cosa y mañana completamente la contraria. Y el especialista además número uno en esto es Sánchez, sin lugar a dudas. O sea, es un ídolo, ¿eh? Porque Sánchez hoy te dice, ya simplemente cómo llegó a presidente, ¿no? No iba a pactar de ninguna manera con Podemos. Fuimos a segunda, o sea, otra vez a segunda ronda porque no iba a haber pacto con Podemos y con todos los demás. Entonces, es el día a día y claro que será lo que esgriman dentro de nada. En cuanto las cosas empiecen otra vez a torcerse, pues será lo que digan, porque aparte hablamos eso de la situación de Estados Unidos, pero ya hay un contagio claro general al mercado, ¿no? Y ahí está ya también el primer rescate de mano de nuestros amigos los responsables suizos, la maravillosa Credit Suisse, ¿no? Y además, bueno, y no solo además en relación a lo de en Europa ya se produjo también, o sea, la extinción, el contagio ese, pero también el miedo en relación a Estados Unidos también es obvio de que se pueda incrementar a más sitios, porque, por ejemplo, hubo un artículo publicado ahora muy recientemente que se titula Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023, que los autores son Jan, Mathbos, Piskorski y Seru, que está publicado en el Social Science Research Network. Y según lo que están diciendo es primero lo del el descenso del valor de los activos de mercado de muchos bancos, ¿no? Que dicen que de promedio es de un 10%, pero para los bancos que están en la peor situación, que fue de más del 20%. Y lo que dicen es que hay un 10% de los bancos de Estados Unidos que tienen pérdidas no reconocidas, o de estas de unrealized losses, como las que tienen por lo del el problema con lo de los tipos de interés, mayores que las del el Silicon Valley Bank. Y que también hay un 10% de bancos que tienen menor capitalización que Silicon Valley Bank. Que sí que es cierto que en cuanto al ratio de activo de depósitos no asegurados y valor de los activos, que era el peor, Silicon Valley Bank era de los peores, pero la conclusión a la que llegan es que teniendo en cuenta los incentivos que puede haber en la actualidad para que los depositantes no asegurados retiren los depósitos, lo que dicen es que solo con que la mitad de los depositantes no asegurados sacaran los depósitos, que 186 bancos de Estados Unidos que estarían en la misma situación que el Silicon Valley Bank, 186. Qué bonito. Y que eso afectaría obviamente también a los depósitos asegurados de esos mismos bancos. Entonces, la idea de la probabilidad o lo del riesgo que existe, claro que existe, que por eso están tan interesados, ¿no? En la idea de atajarlo así y de controlarlo, todo eso. Efectivamente. Y bueno,
Está claro que no se puede prever exactamente qué va a suceder porque dependerá mucho de las decisiones intervencionistas que vayan tomando para, bueno, para ir tapando los agujeros hasta que esto verdaderamente estalle, porque antes o después tiene que estallar. Es algo que sabemos, ¿no? O sea, cuando el mercado está completamente desregulado, intervenido, corrompido y tal, pues un momento u otro eso necesariamente tiene que implosionar. Será. Sí, claro, empieza con los bancos que lo hicieron todo peor, claro, y con los que tienen las peores prácticas y los que fueron más irresponsables, claro, que empieza con esos, pero en realidad, si tienen miedo es por eso, porque si hay lo de la crisis de confianza, es lo que ocurre, que todo el sistema se cae como una casa de naipes. Entonces, claro, obviamente va a empezar así con bancos como estos, como el Silicon Valley Bank, aquellos que tengan así las medidas o que tuvieran las políticas más erróneas y las prácticas así más extrañas, pero todos está el riesgo ese sistémico está ahí porque le afecta a todo el mundo, porque claro, con la combinación esa de le afecta a cualquier banco. Efectivamente, de hecho es eso, ya lo estamos viendo, ¿no? Porque el caso de Credit Suisse es cuanto mínimo preocupante también. Eh, no son buenas señales, amigos. Y la presión que ejerció la Unión Europea a nuestros amigos suizos fue poquita, ¿eh? Para que llevara a cabo el rescate. Casi nada. No se les notaba ningún tipo de preocupación ni de temblor, ni de temblor. Entonces, vamos a ver qué ha pasado con Credit Suisse. Sí, sí, que a mí me parece un caso significativo también para ver lo de eso, primero lo de cómo la propia regulación gubernamental lo que incrementa es el riesgo moral y es lo del aumento de los comportamientos más arriesgados porque el coste no lo soporta el que actúa de forma arriesgada, sino que el coste lo va a soportar otra persona. Y eso que se suele utilizar como una idea de fallo de mercado y que es la idea de que hace falta que haya regulación para evitar que ocurra eso, en realidad, y en el sector financiero y en el sector bancario es un ejemplo obvio, es la idea esta de que los bailouts y los rescates y el hecho de que haya el dinero así barato y de que fluya así de manera sin límite, que lo que hace es erosionar los comportamientos responsables y los comportamientos así precavidos y lo de la búsqueda más calmada de donde pueda haber beneficios, así que a lo que induce es a tener un comportamiento cada vez más expansivo y a buscar inversiones así cada vez de manera más amplia y cada vez de manera más arriesgada y donde el comportamiento se vuelve menos responsable. Y creo que con Credit Suisse es un ejemplo bastante claro, ¿no? Porque aparte, obviamente este ya es un banco mucho más grande y mucho más importante, así que es considerado uno de estos too big to fail. Y el otro era un banco así que apareciera y que se tuviera un gran desarrollo y que en la zona es importante, pero no es un banco, nada como, no es así una agencia así. Pero Credit Suisse sí, es uno de estos considerados too big to fail. Y que al final, total, da lo mismo, porque parece que cualquiera es too big to fail, porque hay que rescatarlos a todos igual, pero bueno. Entonces, supongo que por lo menos es más democrático, ¿no? Lo dirán así, es más, todo el mundo es too big to fail. Exacto. Pero pero con Credit Suisse hubo algunos problemillas, ¿no? Porque en el martes pasado los problemas empezaron porque anunció que encontrara debilidades materiales en su proceso de información financiera en el 2021 y en el 2022. Está bien al leer esto de la forma en cómo se expresan, así encontraron debilidades materiales. Así, y las debilidades materiales que decían incluían la falta de gestión de riesgo efectiva para identificar afirmaciones incorrectas en sus informes financieros. Al parecer estaban haciendo informaciones incorrectas en sus informes financieros y no tuvieron una gestión del riesgo efectiva para identificar esas afirmaciones. Que eso, en parte, puede estar relacionado con el hecho de que hubo inversores que acaban de denunciar a Credit Suisse por fraude.
porque básicamente lo que estaban diciendo era que mintieron sobre el estado de la situación financiera de Credit Suisse en los informes que hacían a los inversores en el 2021, en el informe anual del 2021. Fue en el informe anual del 2022 donde dijeron esto de las debilidades materiales. En el 2021 no dijeron nada. Y cuando dijeron eso, Credit Suisse, en lo de este informe, también apareció la noticia de que el Banco Nacional de Arabia Saudí, que se negó a hacer una ampliación de capital y a pillar más acciones de Credit Suisse, y fue donde empezó entonces el problema y donde empezó a sufrir las pérdidas estas ahora que obligaron a lo de la intervención y básicamente a lo de un rescate del Banco Central Suizo. Pero cuando se empieza a ver un poco de las situaciones en las que estuvo implicado el Credit Suisse recientemente, no suena así a ejemplo de institución seria, responsable, que trata el dinero así con cuidado, ¿no? Y que está sin un entorno de seriedad, ¿no? Pero empieza uno a ver las cosas y empiezan a aparecer unas cuantas, ¿no? Como por ejemplo, en junio del 2022 hubo una condena al Credit Suisse porque no fue capaz de impedir que una banda búlgara de tráfico de cocaína lo utilizara para hacer lavado de dinero. Que de la cosa curiosa ahí es que aparte le pusieron una multa, pero aparte de la multa también fue obligado a pagar 20 millones al gobierno suizo. Que no sé exactamente por qué fue, aparte de la multa, no sé por qué tuvo que pagar 20 millones al gobierno suizo, no encontré bien la información, no Falta de vi. ética. Falta de ética, sí, o a lo mejor está el gobierno suizo preocupado por recibir su parte del negocio, pero no entiendo exactamente cuál es la razón por la que tuvo que hacer eso. Pero aparte más escándalos así en los que estuvo metido, un asesor de Credit Suisse fue condenado directamente por fraude a la familia del ex primer ministro de Georgia y el coste para Credit Suisse se considera que va a ser de 600 millones de euros. Y también tuvieron su propio Pablo Casado allí en Credit Suisse, porque el jefe ejecutivo tuvo que dimitir tras conocerse que había contratado detectives privados para espiar a otro directivo que estuviera en Credit Suisse, pero que escapara y que se fuera a la competencia. Entonces sí, suena a una institución así seria, responsable, en la que uno puede fiarse para poner su dinero. Pero quizá el peor de todos estos es el caso de lo de Archegos, que es también lo que muestra lo de la idea esa de lo de la responsabilidad y la gestión del riesgo. Y esto tuvo lugar así en el 2021, de todas las pérdidas que lleva Credit Suisse así desde hace tiempo, en relación también a los dos últimos años fiscales. Uno de los golpes más fuertes que tuvo fue con lo de Archegos. Y Archegos era un fondo familiar que estaba creado por un inversor que se llamaba Bill Wang, y lo que hacía era de inversión en derivados, y especialmente en una cosa que se llaman swaps de rentabilidad total. Y que básicamente cómo funcionan es con que Archegos lo que hacía era que iba a un banco de inversión y lo que hacía era le decía, mira, te pagamos una cuota fija y te pagamos interés y tú lo que haces es que inviertes en acciones de algunas compañías y entonces nos pagas el retorno que de esa inversión. Y básicamente también lo que estaban haciendo Archegos era pedir prestado al banco y entonces el banco luego hacía la inversión y entonces Archegos le pagaba esa cuota fija y tipo de interés y el banco luego le devolvía el retorno de lo de la inversión. Y es un tipo de estos que se utiliza así de inversión para cuando bancos tienen ya algo que está fuera de los balances o para hacer alguna forma de diversificación de riesgos o cosas del estilo. Pero en este caso, esa compañía o ese fondo familiar, Archegos, aparte de estar con Credit Suisse, hizo exactamente lo mismo con Goldman Sachs, con Morgan Stanley y con Nomura. Y lo hizo además
con la idea de que tomaran las posiciones en las mismas compañías, que eran fundamentalmente compañías como Discovery y Viacom CBS. Y ese tipo de inversión fundamentalmente sale bien si las acciones de esas compañías suben, pero si las acciones bajan durante un tiempo determinado, entonces puede haber problemas con la capitalización de la empresa que está haciendo eso, en este caso que era de Archegos. Y fue lo que ocurrió, que entonces cuando eso ocurre, lo que pasa es lo que viene lo que llaman estas margin calls, que es que exigen que se capitalice o que refuerce la posición esa empresa. Y eso fue lo que hicieron algunos como Goldman Sachs. Y cuando Archegos se vio que no podía, entonces Goldman Sachs se retiró de ahí. Y de hecho, creo que no sufrió pérdidas o sufrió pocas pérdidas. Quien sí sufrió fue Credit Suisse, que al parecer no se enteró del asunto y pensaron que no, esto va de maravilla, esto es un negocio seguro, y acabaron perdiendo 5.500 millones de dólares. Y en un artículo del Wall Street Journal se preguntan, ¿por qué apoyó esa apuesta tan arriesgada y arriesgada a un nivel que iba mucho más allá de lo establecido por sus normas y por sus proyecciones? Es decir, que con la propia idea de lo de la gestión de riesgo y lo que se consideraba riesgo y todo eso, que fue una inversión que es completamente, que es difícil entender cómo la pudieron hacer, o no enterarse, o no darse cuenta de eso. Probablemente dirán, claro, lo que hace falta es más regulación y más claridad y más transparencia. A lo mejor es precisamente esa regulación lo que hace que estas instituciones se vuelvan irresponsables y se vuelvan muy ineficientes. Pero bueno, en julio del 2021, en relación a ese escándalo, Credit Suisse publicó un informe de una investigación que mandara realizar a una agencia exterior, ¿no? Para estudiar el problema, para ver qué pasara, ¿no? Y en esa investigación lo que vieron fue que hubiera fallos a la hora de gestionar el riesgo, que hubiera una falta de escalada del riesgo, que hubiera falta de priorización de la mitigación del riesgo y de establecer medidas de mejora, pero tomaron decisiones, estudiaron aquello, lo vieron claramente, vieron cómo iba la cosa. Y entonces, en esa nota de prensa, el director de Credit Suisse dijo, estamos determinados a aprender todas las lecciones correctas y a mejorar las funciones de control para asegurarnos de que emerjamos más fuertes. Estamos comprometidos con el desarrollo de una cultura de responsabilidad individual y de rendición de cuentas, donde los empleados sean, en esencia, gestores del riesgo. Creo que lo ideal ahí sería hacer el flash forward ahora en 2023, a ver la situación y eso, que luego volvieron a decir lo mismo también, lo que no, vamos a cambiar y vamos a hacer mucho más, una gestión de riesgo mucho mejor y va a ir todo de maravilla. Es que yo no sé, bueno, yo prefiero reír que llorar, ¿no? Porque a veces ya no sabes qué hacer, porque es tan escandaloso todo. Es absolutamente escandaloso que parece un chiste, que no parece ni que pueda ser real, pero lo es. Amigos, lo es. Es cierto, y más. Porque bueno, a ver, y ya es descarado, quiero decir, no es algo que nos pueda pillar por sorpresa, porque el precio de las acciones, el valor de las acciones de bancos como Credit Suisse, ¿cuánto ha caído desde el 2009? Un 95%. Es de infarto. De algunos de los principales bancos, el Deutsche Bank también creo que está en un 75, una cosa así. Son caídas estrambóticas y no es algo que venga de ayer, ¿sabes? Porque después muchos medios de comunicación quieren vender este tipo de situaciones como algo, bueno, primero lo que decías tú, ¿no? El salvaje capitalismo, la avaricia empresarial y tal, pero también como algo como inesperado, como que no se podía saber y como que pasó de la noche a la mañana, ¿sabes? Como si alguien entrara directamente en el Silicon Valley Bank o en el Credit Suisse y se llevara de allí los billones y entonces pues y llega la quiebra. Y te lo quieren vender un poco así, pero esto es un acumulativo. Inicialmente lo que van a decir es que eran solo casos aislados y que no hay ningún problema y que el resto de la situación es perfectamente saneada, que una situación de responsabilidad y tal, conforme a lo mejor se contiene o a lo mejor no, pero conforme, primero es indicativo la reacción de que se ven de las autoridades políticas en relación al miedo que tienen.
Pero si se extendiera, entonces empezarían luego otras cosas, así, a decir, ¿dónde está el responsable? No, con tal de decir, no, no, no fuimos nosotros, no es la cosa esta, no al final va a ser el pobre capitalismo que no tiene nunca nadie que le quiera y que es el culpable de todo, ¿no? Se acabó con la vida en Marte, ¿por qué no va a acabar también con Credit Suisse? Digo yo. Y bueno, lo peor puede ser pues las decisiones y como también dices, las excusas y lo que surja de esto, ¿no? Porque bueno, ya sabemos también que llevan tiempo hablando y contando así, primero por lo bajito y luego poco a poco un poco más alto del dinero digital, de la CDC y de que desaparezca el papel moneda. Y por muy malo que sea el papel moneda, que es horrible, aún hay una alternativa peor. O sea, esto es increíble, pero cierto. Lo, Entonces, lo que demuestra una lección de la vida es que siempre podemos estar peor, siempre se puede ir a peor. así que, a ver, porque bueno, puede ser una puerta para todas ese tipo de excusas, ¿no? Y para el Sí. tío que nos hacía. En esto de las excusas, por ejemplo, con lo de Credit Suisse, ahora una de las cosas que se vieron, aparte de lo de la ayuda que recibiera del Banco Central Suizo, que creo que era de, no sé si eran 45.000 millones de euros o una cosa por el estilo, o 45.000 millones de dólares, bueno, no, no sé seguro, pero bueno. Pero también una de las cosas que ocurrió fue que el banco más grande de Suiza, el UBS, que ofreció 1.000 millones de dólares por la compra de Credit Suisse. Que en Credit Suisse, por una parte, decían que era una oferta muy baja, por otra parte, gente de UBS decía que en realidad que no querían hacerlo, porque no querían, estaban bien con el negocio que tenían y no querían asumir los riesgos que tenía Credit Suisse. Pero en un artículo del Financial Times, lo que dicen es que en realidad fue el gobierno suizo y el Banco Nacional de Suiza los que están detrás de la operación, que están interesados en que UBS compre a Credit Suisse y en parte es por esta idea de ofrecer la estabilidad y estas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que pasan es que en situaciones normales los accionistas de UBS tendrían hasta 6 semanas para valorar esa opción, para valorar esa idea de comprar así, además que es una cosa de una magnitud enorme. Pero en el artículo de Financial Times decían que las autoridades suizas que estaban considerando cambiar las leyes para saltarse el voto de los accionistas. Y aún no estoy seguro, pero creo que antes de que empezáramos aquí a hablar, creo que viera que sí, que se hiciera efectivo ya lo de la compra de VS por parte de Credit Suisse, que supongo que, claro, lo hacen ahora, lo hicieron el fin de semana para hacer que cuando se abran los mercados en lunes, para decir, para que no lleven así un batacazo, ¿no? Y para decir que aquí todo va bien, todo va de maravilla. Pero que ya ocurrió, no, no estoy seguro porque no lo confirmé, pero en caso de que fuera cierto, entonces, pues sí, mira, ya lo de las leyes de que rápido se pueden saltar y qué rápido, cómo importa que estén las leyes ahí. Si hay la voluntad política, ¿para qué importan las leyes? ¿No? Si hay la... Y además es preocupante, porque digo, si pasa en Suiza, ¿en dónde no pasa? Es como un poco el país, ¿no? Con un estado más restringido y aquí en Europa al menos. Un fiestón. Bueno, en fin. Que iremos viendo, ¿no? Que la semana que viene volveremos y volveremos a analizar las novedades de lo que puede ser el próximo fiestón financiero y económico internacional. Bueno, la fiesta ya está ahí, pero vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, por una parte ya, por- primero que la gente no cunda en pánico. Siempre en este tipo de situaciones, y últimamente que la psicosis, ¿no? Desde la cuarentena y todo esto, pues es muy típica, así de forma general, no. Si pasa, también está bien, porque tiene que pasar y porque eh, al final esta situación va a ser una situación de agonía y de parches. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla y con toda la calma, ¿no? Gente. Y tomándose un poco de alegría y de humor, porque total, aunque no lo hagas así, nada va a cambiar, así que por lo menos es lo que te llevas. Eh,
Así que Está nada. bien, te tendría que contratar ahí la Unión Europea ahí para dar una imagen de tranquilidad y de... Yo no sé, acabaría como Luna Bomber probablemente. O sea, mejor lejos de mí. Pero, pero bueno, como siempre, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado este ratito y contado todo esto. Y os esperamos a todos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre, pues ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, qué os parece a vosotros toda esta situación, cómo lo vivís y bueno, y qué expectativas tenéis de cara a lo que puede pasar, que os leemos y así también lo podemos comentar y compartimos, ¿no? Un poquito pues, las expectativas acerca de lo que nos depara. Y sin más, nada, nos despedimos. Muchas gracias.